Así que, digamos, también me van a tener que avisar aquellos que quieran rendir de 10 a 12 y los que quieran rendir de 14 a 16. Va a ser todo sobre Excel, ¿sí? La aplicación de formatos, de fórmulas. El viernes vamos a dar también bases de datos, y en ese caso, digamos, seguramente también va a entrar en el parcial, así que si ustedes tienen dudas, cualquier cosa el lunes lo revisamos, y volvemos a revisar todo. Y por otro lado, quería recordarles también que para promocionar, o sea, o los que están en condiciones de promocionar, aparte de sacarse 7 o más en los 2 parciales, o en el recuperatorio, aquellos que sacaron menos, pero que por ahí quieren jugarse a promocionar, en el recuperatorio se sacan 7 o más, también están en condiciones de promocionar. En ese caso, la idea es que vamos a hacer un pequeño práctico sobre historia clínica electrónica, que básicamente es hacer como un trabajo monográfico, donde nosotros les vamos a dar unos sitios para que ustedes consulten, y para que se vea cuál es la situación de la historia clínica electrónica y qué consideramos, digamos, una historia clínica electrónica. Por ahí seguramente también le puedo dar una clasecita grabada como para reunir los conceptos de todo eso y que ustedes lo tengan en cuenta. Así que por las dudas, para los que quieran promocionar, va a ser una pequeña investigación, que la idea es que ustedes apliquen lo que vimos en Word, todo el formato, el índice, ¿sí? Todo ese tipo, las citas, y tendrían que presentarlo en esa última semana de recuperatorio. Si quieren pueden presentarlo, les doy fecha hasta el viernes como máximo, si alguien quiere presentarlo antes no hay problema, ¿sí? Pero era para que tengan en cuenta eso. Hay una chica que dice que se le corta. Se le está cortando la señal. ¿Qué? Eso no lo salvamos nosotros. Eso las conexiones en esto son importantes. Pero eso independientemente que sea Zoom o que sea esto. Eso siempre te va a pasar con cualquiera de los dos. Esa es la dificultad que estamos teniendo, bueno, inclusive a nosotros a veces nos pasa, así que entendemos a los que no están presentes, y por eso mismo grabamos la reunión para que los compañeros la compartan cuando puedan hacerlo, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué funciones prefieren que empecemos a explicar? Juana, ¿qué no entendiste? Hablen si pueden, o sea, pregúntenme que no tengo problema. Lo del recuperatorio. Lo del recuperatorio es así, o sea, yo considero que... muy bien, vos te sacaste un 6, entonces, si vos querés promocionar, o sea, estar en condiciones de promocionar, obviamente con el 6 no estarías, pero si vos rendís el recuperatorio y te sacás un 7 o más, estás en condiciones de promocionar. O sea, entre el parcial y el recuperatorio, yo siempre tomo la nota más alta. Entonces, esa sería la que les vale para poder promocionar. O sea, que aquellos que se sacaron 6 o menos, si en el recuperatorio se sacan 7 o más, están en condiciones de promocionar. Y recuerden que aparte de la nota es hacer esa pequeña investigación que va a ser sobre historia clínica electrónica, que seguramente mañana ya van a tener habilitado, digamos, para los que quieran ir haciendo, mientras van haciendo los prácticos, igualmente los que quieren ir viendo ese tema, ya lo pueden tener listo. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna función que más les ha costado? Y también quizás les deje algunos archivos o algún archivo donde ustedes también puedan practicar las funciones que generalmente son las que más cuestan, lo que es contar puntos sí, sumar puntos sí, contar puntos sí conjuntos. Sí, digamos, ese para que ustedes practican mientras lo vamos haciendo.
Bueno, y ahí les voy a explicar entonces esto del contar puntos y conjunto y esas funciones. ¿Alguna otra les ha costado, aparte de esas? Con la función sí sola, ¿lo pudieron hacer? No sé, Gaby, si vos estuviste mirando los prácticos. No, solamente hay uno que subió al campus, los otros no subió ninguno. Ah, bueno, está. Entonces, bueno, esa también la vamos a ver ahora. Vamos a trabajar sobre el práctico y explicándoles las funciones esas. Sí. Yo lo que les generé en el campus son 2 turnos, uno de mañana y otro de tarde, para que el que se quiera anotar de mañana únicamente entre en el tema de turno de mañana y se anota ahí. Y el que se va a la tarde, ¿no es cierto?, tiene su lugar para anotarse. O sea, hiciste en el foro. Exactamente, en el foro 2 temas distintos. En el foro de la unidad número 3, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahí para que cada uno que elija el horario, definí que sea hasta el domingo hasta las 23:55, o sea, hasta el domingo a la noche tienen tiempo para definir en qué horario van a rendir. Salvo alguna excepcionalidad que nos avise antes y nos dice, no, me cambiaron el turno ahora, digamos el lunes, o tienen algún inconveniente, digamos, si nos avisan, por ahí lo podemos contemplar. Sí, pero traten por favor de ir definiendo para el lunes, para el domingo a la noche, en qué horario van a rendir. Bueno, empezamos con un poquito sobre el práctico, ¿te parece, Gaby? Sí. Bueno. Vamos a ir acá. El práctico 8. Compartir. Bueno, con el práctico de tasas, ¿tuvieron algún inconveniente? Básicamente esto es sacar un cociente y multiplicarlo por digamos, un factor, que en ese caso siempre es una potencia de 10, por 100, por 1000, por 10.000. ¿Sí? La idea de ese multiplicador es que la tasa, ese cociente, se transforme en un número más legible. Y en este caso lo multiplicábamos por 1000 para que el valor que nos dé en cantidad de personas. Entonces, al multiplicarnos por 1000, la tasa de natalidad, por ejemplo, en la primera, nos daba 17, algo. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos ahí? Que hay 17 nacimientos por año en esa población, ¿sí? Cada 1000 habitantes, ¿no? Hay 17 nacimientos por año cada 1000 habitantes. Con eso no tuvieron inconveniente, ¿no? Causas de muerte, cálculos de porcentaje, ¿eso hubo algún inconveniente o lo pudieron entender? Esto ya lo veníamos viendo desde el práctico anterior. ¿Sí? El tema de porcentaje es un tema que seguramente va a entrar en el parcial, así que por favor ténganlo en cuenta, digamos, para practicarlo también, o si tienen alguna duda, aprovechen a preguntarnos porque, bueno, va a ser tema de parcial seguro. Profesora, ¿podría explicarlo eso del porcentaje? Bien. Bueno, en este caso, para saber cuál es el porcentaje, o digamos, este valor, qué porcentaje representa, lo que yo tengo que ver es qué porción representa ese valor en el total. Como vimos la clase pasada, lo que tenía que hacer es primero obtener cuál es el total. Para eso uso la opción, o sea, o la función suma o la función de autosuma. Y por las dudas aclaro esto, que vi que Gabriel estuvo comentando, que cuando escribo acá, fíjense que lo que me indica es el rango de todas las celdas que va a sumar. El rango se identifica por la primera celda, que es la B3, y 2 puntos la última celda. Entonces, esta función quiere decir suma desde B3 hasta B12. Todos los valores que están en ese rango los va a sumar, ¿sí? Entonces, una vez que tengo eso, pongo Enter. No tengo que elegir de a uno,
¿sí? Sino simplemente seleccionando todo el rango, automáticamente Excel lo incluye. Ahora bien, para calcular el porcentaje, la clase pasada lo habíamos razonado como regla de 3 simple, ¿sí? Si, digamos, 11.350 es el 100%, 2.550 es X. Entonces, generalmente yo podía escribir ese porcentaje como 2.500 por 100 dividido el total, ¿sí? Y ahí nos daba un valor, ¿no? Que generalmente yo les decía que si los ceros después de la coma no son necesarios o hay demasiados que no aportan información, lo que tengo que hacer es disminuirlo con la flechita azul y los ceritos, ¿sí? Mariela, volvé a poner, a picar ahí. Eso que hizo Mariela de poner los 2.500 en vez de está mal. poner la celda, está muy mal. No lo hagan nunca. ¿Ah? Tiene razón, Gaby, error mío. Eso jamás. Si el Yo valor se lo está en corrijo una a todo el celda, mundo. Yo se lo corrijo a todo el mundo. así que Eso error de está la mal. profe. Así Siempre que nosotros relacionen a la eso le celda. ponemos mal. Si Bueno. hacen esto que hice yo, le ponemos mal, ¿sí? Entonces, siempre, o sea, la celda donde está el valor. No escribo el valor, elijo la celda donde está el valor, ¿sí? Ajá. Entonces, ahí tienen la fórmula, ¿no? Que si la pensé por regla de 3 simple, la escribiría de esa manera. Ahora bien, generalmente a los porcentajes, ¿sí? Es conveniente aplicarle el formato de porcentaje para que yo a simple vista sepa que ese 22,3 es un porcentaje. Entonces, ¿cómo lo hago? Aplicando el simbolito que teníamos ahí, el estilo porcentual. Pero este formato, a diferencia de los otros, del peso, de las fechas o lo que hace, no solo cambia el formato con el que se ve el número, ¿sí? Agregándole ese signo de porcentajes, sino que también lo multiplica por 100, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo ya lo había multiplicado por 100 y todavía encima al aplicarle el formato lo multiplico nuevamente por 100, lo que estoy haciendo es multiplicando por 10.000, ¿sí? Entonces, cuando pasa esto, cuando yo aplico el porcentaje, lo que tengo que hacer es sacar el 100 de la fórmula, ¿sí? Yo lo quito. Entonces, fíjense que para calcular el porcentaje me queda como un cociente entre dos valores, ¿sí? Un cociente entre la porción y el total. Y de esa manera obtengo el porcentaje de ese valor que necesito. Ahora bien, ¿yo puedo copiar, puedo arrastrar y copiar esa fórmula? ¿Qué opinan? A ver qué pasa si la copio. Si yo la copio, No. fíjense que me empieza a dar errores. ¿Por qué? Porque es la misma Excel, cuenta. claro, Hay y que copia de forma copia de forma posicional. ¿Se acuerdan? Es la celda que está al lado dividido la celda que está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, 9 posiciones más abajo, ¿sí? Acá toqué algo que no iba. Tiki, tiki, ¿sí? Entonces, no puedo copiarla así como está porque me daría error o me calcularía cualquier cosa. Entonces, siempre voy a la celda donde estaba bien calculada la fórmula y lo que tiene que pasar, como siempre el total va a ser el mismo, siempre se va a dividir cada uno de estos valores por este total, ese total lo tengo que dejar fijo. O sea, que esa celda no se mueva, por más que yo la copie. Y para eso lo que hacía es seleccionar la celda que quiero dejar fija y presionar F4. ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos eso? ¿Sí? Entonces, ahí sí voy a poder arrastrarla. Fíjense que siempre lo más importante es pensar
perder tiempo en pensar una fórmula, resolverla bien, y quizás las otras simplemente es copiando, ¿sí? ¿Lo puede explicar otra Profe, ¿lo vez? puede repetir? Ay. A ver, para calcular un porcentaje, muchas veces la forma simple de hacerlo es el cociente entre dos valores, ¿sí? ¿Qué valores son? Es el valor que quiero saber cuál es el porcentaje respecto del total, ¿sí? Fíjense que es cuántos infartos hubo respecto del total de infartos, ¿sí? Entonces voy a hacer, en este caso de infartos, es el cociente entre los infartos y el total de causas de muerte, ¿sí? Y así con cada uno. Y como yo les decía, la celda fija, para que esa celda no se mueva, seleccionaba, ¿sí?, el B13 y presionaba F4. Con eso queda fijo, ¿tá? Entonces yo pensé, razoné bien una vez la fórmula y después, perdón, como yo sé que al copiarla, digamos, al copiarla me va a mantener el total fijo, puedo arrastrarla y siempre va a calcular la celda que está al lado dividido esa celda B13 fija, ¿sí? Es el cociente entre la celda que está al lado y la celda del total, que es la B13. ¿Estamos? Mariela, acá justamente hay uno que pregunta, ¿qué pasa si no anda la tecla F4? Si no pueden poner la tecla F4 por algún motivo, deben de poner, fíjense en dónde están los signos pesos. Y ahí es donde... Ahora lo hago manual. Si no le funciona la tecla F4 o a veces en algunas notebooks funciona F4, lo que hacen es agregar el signo pesos delante de la letra y delante del número. Entonces eso dice, deja fija la columna y deja fija la fila. Con eso dejo fija toda la celda, ¿sí? Es lo que hago. Si no me funciona el F4, agrego manualmente el signo pesos. ¿Está? Ahora bien, en esta parte más abajo lo que yo quiero es que se calcule una previsión de la cantidad de infartos que se supone que va a haber, ¿sí?, en un pronóstico de infartos, si yo digo que se estima que se incrementen en un 5%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero lo que voy a hacer es calcular cuánto es ese 5%. Entonces, para ese 5% lo que puedo hacer es decir, la cantidad de infartos, que son los 1900, fíjense que no escribo 1900, sino voy a la celda donde está el valor, ¿sí? Y lo multiplico, ahora sí, por el 5%. ¿Sí? Al yo multiplicar una celda por el 5% es como la calculadora, ¿sí? Nos da el valor. O sea, nos da que 95 es el 5% de 1900. Ahora bien, ¿ese es el total de muertes esperadas? Falta sumarlo a los 1900. Exactamente. Ahí yo tengo el 5%, pero me falta sumarlos a los 1900. Entonces lo que hago, y ahí conviene siempre como costumbre poner paréntesis, ¿sí?, para saber qué tiene que calcular primero y qué después. Entonces pongo paréntesis y le sumo los infartos que ya tenía, que son los 1900. Pero recuerden, elijo la celda donde está, no escribo 1900. Entonces, ahí sí voy a tener el total de muertes esperadas para este año si fuese que se prevé un aumento del 5%. ¿Está? Y lo mismo debería ser en cada uno de estos casos. Sería la cantidad de accidentes cerebrovasculares por el 8%, lo pongo entre paréntesis y le sumo la cantidad de muertes vasculares que había en un inicio, ¿sí? Y así con el resto. ¿Entendido? Fíjense, por eso les digo, esto
a veces requiere práctica para que ustedes lo puedan aplicar a sus casos. Y es conveniente, siempre que resuelvan, digamos, porcentajes, problemas, que lo piensen coloquialmente, lo piensen como ustedes lo resolverían. Porque a veces cuando recién empiezan a manejar Excel es como que se, digamos, embarullan con la información, con las tablas, con los datos, y a veces los cálculos o las fórmulas son muy obvias. Entonces me tranquilizo, pienso qué es lo que quiero resolver, qué es lo que quiero calcular, qué es lo que me están pidiendo, y ahí sí trato de aplicar la fórmula que corresponda, ¿sí? Así que traten de no desbordarse, sino de primero lo razono, lo pienso, qué número me tendría que dar, con qué números tengo que comparar, ¿sí? Y ahí sí, digamos, voy aplicando las fórmulas de acuerdo a Excel. ¿Alguna otra pregunta al respecto? Si no, pasamos a vacaciones. Y acá las vacaciones. Yo les puse acá una ayudita acá al costado para que tengan en cuenta estas dos funciones del tipo fecha o para trabajar con fechas, que por un lado es día.lab, que lo que devuelve es una fecha, ¿sí? Y días, con ese punto lab, que lo que devuelve es un número, o sea, una cantidad de días que hay entre dos fechas, cantidad de días laborables que hay entre dos fechas, ¿sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, la idea de este práctico era calcular cuál va a ser la fecha de regreso de cada uno de estos empleados, ¿sí? Considerando la fecha de salida y los días de vacaciones que tienen. Si yo quisiera considerar días corridos nada más, lo que hago es, pongo igual, siempre, acuérdense, elijo la fecha y le sumo la cantidad de días, ¿sí?, que se va a tomar de vacaciones. Entonces, ahí me da la fecha en la que debería volver. Si son 15 días corridos, no importa si es sábado, domingo, feriado, nada, ¿sí? Voy a simplemente a la fecha sumarle esa cantidad de días. Como en cada uno de estos lo que voy a hacer es a la fecha que está dos celdas a la izquierda, sumarle el valor de la celda que está al lado, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es copiar. Entonces yo copio esa fórmula y me calcula, ¿sí?, la fecha de regreso para cada uno de los empleados. Ahora bien, si yo voy a considerar que no se computan como días de vacaciones los sábados y los domingos, digamos, esta función uno le puede configurar cuáles van a ser los días no laborables. Entonces puede establecer si los días no laborables son los sábados o los domingos, o en algunas empresas son los domingos y los lunes, o etcétera. Eso se puede configurar, pero por defecto los días no laborables son el sábado y el domingo. Entonces, en ese caso, yo acá ya tengo que usar otra función, otra que incluya cuándo es sábado y cuándo es domingo. Entonces, para eso, ahí sí, voy a usar la función día.lab. ¿Sí? Ahí tienen la función día.lab, que tiene 3 parámetros, pero que en este caso vamos a usar solo los 2 primeros. Fíjense que el tercer parámetro está entre corchetes. Entonces, cuando un parámetro está entre corchetes, quiere decir que es opcional. Puede ser que en algunos casos no se utilice. Entonces, en ese caso, día lab, voy a tomar la fecha inicial, que es la fecha de salida, punto y coma, pongo la cantidad de días de vacaciones que tiene, ¿sí? Y ahí cierro paréntesis. Presiono Enter. Entonces, fíjense que ahora, como seguramente en estos 15 días le entraron 2 sábados y domingos, si ustedes lo corroborarían con el calendario, van a ver que cuáles son los días sábados y los días domingos, por lo tanto, les va a coincidir que la fecha de regreso es este día.
Entonces, ahora lo que puedo hacer es copiar esa fórmula para el resto de los empleados, porque siempre mi fecha inicial va a ser esta celda y la fecha, digamos, y la cantidad de días va a estar en esta celda. Ahora bien, le vamos a agregar otra complejidad. Vamos a considerar que aparte de los sábados y domingos, no se van a incluir los feriados como día de vacaciones. Entonces, si en sus vacaciones le cae un feriado, se le extiende un día más de vacaciones. Y los feriados los tienen escritos en la parte acá inferior, ¿sí? Acá abajo. Para este caso, estos van a ser los feriados del 2020. En otra parte del año o en otro área pudiesen tener otros feriados y los pudiese agregar acá. O algún feriado particular de la institución, o algún feriado de Entre Ríos, ¿sí? Entonces yo puedo elegir manualmente cuáles son los feriados. O el día de una profesión no se trabaja, entonces decidimos que también se considera feriado. Entonces por ahora vamos a poner igual, vamos a usar la misma función día.lab, porque lo que quiero es que me devuelva una fecha. Vamos a poner la fecha inicial, vamos a ponerle la cantidad de días que quiero que cuente a partir de esa fecha inicial, ¿sí? Y le vamos a pasar cuáles van a ser los feriados, ¿ya? Ahí se le pasa el rango, ¿no es cierto? De dónde están los feriados. Ahí le paso el rango de los feriados, exactamente, tiene razón Gaby. Digamos, lo que yo elijo acá, en el parámetro de vacaciones, es el rango donde tengo cargado todos mis feriados. Si fuesen 7, elegiría el rango de las 7 celdas, o si fuesen 20, lo mismo, ¿sí? Entonces, una vez que pasé esos 3 parámetros, lo que hago es aplicar Enter para darle entrada a la fórmula. Ahora bien, vamos a probar copiar esta fórmula para el resto de los empleados. Fíjense lo que va pasando acá. Miren acá abajo cómo se va corriendo la selección de las celdas, ¿sí? Y a partir de acá empiezan a coincidir las fechas porque no hay feriado, no hay días que coincidan en ese periodo de vacaciones, ¿sí? Pero ¿qué quiere decir? Que se va moviendo la tablita de feriados, y eso no es lo que debería ser. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvemos a la fórmula inicial, la que hicimos por primera vez y la que estaba bien, la que calculamos que da correcto, y lo que vamos a hacer es a ese rango de feriados dejarlo fijo. Entonces, nuevamente lo que hacemos es presionar F4 o en todo caso agregarle los signos pesos manuales, ¿sí? Se fijan que lo señaló primero. Exactamente. Primero señalo a qué es lo que quiero fijar, ¿sí? Entonces, marqué que quiero fijar el rango. A ese rango presiono F4 o función F4 o le agrego los signos pesos manualmente, ¿sí? Y ahora sí, cuando yo copie, cuando arrastro la celda, ¿sí? Fíjense que me va a tener en cuenta los feriados. En este caso, que acá tenía feriados, ya me corrió los días, ¿sí? ¿Ven? Y ahí me calcula los días de vacaciones con esas, teniendo en cuenta esos feriados. Esto puede ser no solo para vacaciones, ¿sí? Sino que puede ser para la presentación de una documentación, para otro tipo de cálculos, ¿sí? Pero simplemente es importante que ustedes sepan que esta función existe y cuál es la utilidad. Después tenemos acá la columnita de empleados y acá empiezan las funciones un poquito más complejas, ¿sí? Fíjense que acá lo que se pide es que ustedes calculen la cantidad de empleados que hay por área, ¿sí? Entonces, lo que quiero en esta celda que me muestren es la cantidad de empleados que hay en el área administración. Entonces, en ese caso, si uno lo haría manualmente, lo que uno haría es ir al área,
y empezaría a ver dónde encuentra administración. Cuando encuentra administración contaría 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? O sea, solo va a ir contando cuando sea administración. Entonces, en ese caso, cuando yo lo que quiero es contar, pero cuando se cumpla un criterio, cuando se cumple una condición, lo que yo uso es la función contar.si. O sea, contar si, en este caso, es administración. ¿Cómo le explico a Excel eso? Entonces, en principio, pongo el igual, pongo contar.si. ¿Ah? Fíjense que ahí les muestra que esta función tiene dos parámetros. Uno que es el rango y otro que es el criterio. El rango siempre es el conjunto de celdas donde se verifica el criterio, ¿está? Entonces, si yo lo que voy a buscar es administración, el rango de celdas donde se verifica el criterio, donde puede aparecer administración, es el rango del área, ¿sí? Entonces selecciono ese conjunto de celdas, no necesariamente en las que existe administración, sino en las que puede aparecer administración. Una vez que selecciono el rango, pongo punto y coma y ahora sí elijo el criterio. En este caso lo puedo elegir escribiendo entre comillas la palabra que quiero que encuentre, administración. Y ojo, la palabra siempre tiene que estar escrita tal cual, ¿sí? Si no tiene espacios, no coloco espacios. Si no tiene acento, no le coloco acentos. Porque para Excel, una palabra con acento y sin acento son dos palabras diferentes. Administración, que tenga un espacio más, o que, digamos, es otra palabra, es como que tiene otro carácter distinto y considera que es otra cosa, ¿sí? Entonces, para que me aparezca tal cual, para que la cuente, tiene que estar escrito como está en esa lista. ¿Está? Entonces, ahí pongo, digamos, puse la función contar sí, el rango donde tiene que verificar y el criterio que tiene que cumplir. Por ejemplo, si yo quisiese calcular la cantidad de empleados que hay en cirugía, entonces en ese caso también tendría que escribir contar.si, paréntesis, elijo el rango, que es el área, ¿sí? ¿Dónde está? Pongo punto y coma, ¿sí? Punto y coma y el criterio, que en este caso, entre comillas, es cirugía. ¿Sí? Y así tengo, ¿sí? Y ahí me cuenta la cantidad de empleados que tiene el área cirugía. Ahora bien, para calcular el resto, si no quiero escribir uno por uno, lo que puedo hacer es lo siguiente, siempre partiendo de la primer fórmula. Como el rango del área donde tienen que buscar cada una de estas palabras es siempre el mismo, van a tener que buscar en todos los casos desde G2 a G135, entonces en ese caso lo que puedo hacer es fijar el rango, como hicimos recién, F4 o función F4 o el signo peso, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo lo copio así nada más, obviamente que me va a buscar en ese rango la palabra administración. Entonces, en ese caso, lo que voy a tener que hacer es reemplazar la palabra por la que quiero buscar, o lo otro que puedo hacer es reemplazar ese criterio por la celda donde está. Fíjense que acá dice administración, entonces puedo elegir, en vez de escribir administración, buscar la celda donde está. Entonces, ¿qué va a pasar de esta manera? Si yo lo que hago es copiar esa fórmula, ¿sí? Fíjense lo que hace. Mantiene el rango donde se verifica el criterio fijo, siempre va a estar en las áreas que corresponde. Pero va a ir cambiando el valor de la celda, porque siempre va a ir tomando la celda que está al lado.
Entonces, en esta va a ir tomando la celda que está al lado. Va a ir Eso es muy tomando común. la celda que está al lado. ¿Sí, Es Gaby? muy común que muchos me elijan, ¿no es cierto?, guardia, por ejemplo, de el rango de donde están eligiendo. De acá. Por ejemplo, de acá. Ponen guardia y lo eligen de acá. Uy, vamos a buscar guardia. A ver dónde está guardia y lo elijan de acá. Eso está mal. Y ahora les muestro por qué está mal. A ver, vamos a buscar. Tenemos guardia acá. O voy a buscar cirugía. Vamos acá, va a buscar cirugía. Ustedes en vez de elegir la celda que está al lado, eligen una celda de acá donde dice cirugía. Cirugía, cirugía, cirugía. Se me ocurrió dos acá. Cirugía, ¿sí? Entonces, ahí elegí el criterio, esa celda, que tome el valor que tiene esa celda, ¿sí? Entonces pongo Enter, y ahí me toma H5. ¿Era H5? No, era G5. Bueno, G5, entonces la celda G5. Ahí me va a mostrar, también me calcula que tiene 2, ¿sí? Porque está. Pero ¿qué pasa? Si yo lo que agarro es, ahora voy a ordenar, ordeno la tabla por área de la A a la Z. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora en H5 está administración. En G5, perdón. En G5 está administración. Por lo tanto, lo que me va a contar es administración. Entonces ya no me va a mostrar que acá hay 2, sino lo que me va a mostrar que hay 30. ¿Sí? Entonces, por eso nunca el criterio lo tienen que sacar de donde están los datos, ¿sí? No de la tabla, nunca se elige el criterio de la tabla. Más vale, si no lo tienen escrito acá al costado, lo que hacen es, lo escriben manualmente como lo hicimos al principio, ¿sí? Ahora bien, supongamos que lo que yo quisiera saber ahora es cuánto se paga de sueldo a todos los empleados de administración, ¿sí? ¿Cuánto pago de sueldo? Fíjense que en este caso lo que yo haría es lo siguiente. Vamos a deshacer acá. Quiero que vuelva a cirugía ahí. Fíjense, si yo contaría administración acá, tengo esta persona que es de administración, ahí verifico que se cumpla el criterio, y el sueldo es 42.000, ¿sí? Ahora bien, ahí contaría 42.000. Ahora sigo con administración, y ahí ya no voy a sumar de uno en uno, sino lo que voy a sumar es 42.000 más 36.000, lo que sería 78.000 pesos. Y así, a medida que voy sumando sueldos, ese valor se va a ir incrementando. Siempre me va a ir sumando si el criterio se cumple siendo administración, ¿sí? Suma si el área es administración. Entonces, cuando yo lo que necesito es sumar valores de acuerdo a un criterio, en ese caso la función que utilizo es la función sumar punto sí. Fíjense que la gran diferencia es que la función contar punto sí cuenta, o sea, voy de uno en uno, ¿sí? Cada vez que se cumple el criterio. En cambio, la función sumar punto sí, cada vez que se cumple el criterio, puede sumar cualquier valor, no necesariamente uno. Puede sumar 10, 15, 20 o el valor que sea, ¿sí? No va incrementándose de uno en uno. Ahora bien, esta función tiene 3 parámetros. Las primeras dos son similares como la función contar. Yo tengo que elegir el rango, que es el rango donde se verifica el criterio. O sea, si el criterio va a ser administración, yo tengo que ver en qué rango puedo encontrar administración. ¿Ya? Entonces, voy a ir nuevamente a elegir el rango del área, porque administración
lo puedo encontrar en el área. Y ahí se me bloquea. Acá hay una pregunta. Ajá. Si podemos ordenar primero. No conviene hacer eso, porque después viene otro atrás y ordena de distinta forma y esa función no te sirve más. A ver, vos podés ordenar, pero no cambia en nada lo que haga la función. Porque a vos te sirve que hoy lo ordenás así, pero después tus datos los querés ordenar por nombre y apellido y no importa. Digamos, si todo esto está bien hecho y no sacaron los datos de la base de datos, ordenar antes, ordenar después, te va a calcular siempre la misma función. ¿Sí? A ver, voy a cerrar este archivo y lo voy a volver a abrir porque hoy me pasó lo mismo y se bloquea. Voy a cerrar, así que no se asusten, que ya lo voy a abrir nuevamente. ¿Alguna otra pregunta que ustedes vayan Ajá, teniendo? sí, mientras tanto vamos. Mientras abre de nuevo. Janina, el tema de las funciones generalmente tienen que estar todas. La única que no está documentada es si fecha. Si fecha no la vas a encontrar documentada, pero después todas las otras deben de estar. Si puede ser que tengas que le falte alguna función, es porque es algún paquete de Office muy de prueba que la verdad yo no he encontrado ninguno con menos funciones. A ver, que justo ahora no me está abriendo. ¿Qué fue lo que te pasó, Janina, vos por eso? ¿Por qué preguntás que no tenés funciones? Ajá. Janina Álvarez. ¿Qué funciones no encuentran? Porque casi todas están documentadas. Vamos a poner acá. Voy a ir a la función sumar. ¿Ahí están viendo la pantalla o se las comparto No, de nuevo? todavía no. Muy bien, entonces esperen que ya se las voy a compartir. Entonces acá vamos a ir compartir. Entonces ahora estábamos en la función sumar sí. O sea, tengo que saber cómo sumar todos los sueldos si los empleados son de un área determinada. En este caso, en esta celda, lo que yo voy a hacer es sumar puntos sí, ¿sí? Si son de administración. Entonces, primero va a ir el rango y pero se bloquea ahí, no me quiere seleccionar más. ¿Qué te está pasando? Se bloquea en esa celda y no me deja usar más Excel. ¿Sí? A ver si lo vuelvo a abrir de nuevo. Por las dudas, hacerlo en otra celda, que no sea esa misma. Bien, vamos a probar eso. Así que vamos a hacerlo en otra celda. Voy a sumar, sí, otro área. A ver, voy a sumar, pero se las voy a compartir primero. Después hay otro una otra pregunta que ahora ya la vamos a ver, que le costó la función contar sí conjunto. Esa ya la vamos a ver. Ah, ya las vamos a ver que la tenemos acá abajo, ya voy a esa. Después de esta sumar punto sí, sumar punto sí, perdón. Punto sí. Sí, ahí están los tres parámetros. Vamos a ver para seleccionar el rango. ¿Sí? ¿No? ¿Se me vuelve a quedar ahí? Profesora, va a tener que comprar el Excel, tiene problemas de... Sí, no me deja, no me quiere dejar. Va a tener que comprar el Excel porque tiene problemas de activación. Se las voy a dejar en otro. A ver, que vamos a volver a abrirlo.
Y les voy a explicar la función contar punto sí conjunto, así que la función sumar sí, si no me la deja, voy a tratar de verla en otro ejercicio. Sí, si la función F4 no anda, sí se puede hacer manualmente, no hay ningún tipo de problema. Fíjate qué es lo que aclaró ella, ¿no es cierto? ¿Qué puntos aclaró para poder hacerlo? Que le tiene que agregar el Adelante de signo de la pesos. letra y adelante de los números. Bueno, acá, después No les estoy explico la compartiendo. función contar. Ah, no estoy compartiendo, perdonen. Una ventana. Compartir. Bien. Acá después les muestro en otro la función sumar.sí que la está bloqueando, no me deja mostrarles. Y les voy a mostrar acá la función contar.sí y contar.sí conjunto. Por ejemplo, yo acá pido que me digan la cantidad de empleados cuyo sueldo es mayor a 40.000 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde va a estar el criterio? ¿Dónde voy a verificar si el sueldo es mayor a 40.000 pesos? En el rango de celdas del sueldo. Entonces, yo voy a tener que elegir en este rango de celdas y ahí ver si se verifica el criterio para que lo pueda contar. Entonces, en este caso, yo voy a poner igual, contar. Igual. Sí. Ah, perdón, sí, muy bien. Igual, contar punto sí. Elijo el rango donde se verifica el criterio, que es el sueldo. ¿Sí? No, está pasando otra cosa, acá no me deja. No selecciones el rango seleccionado. Bueno, lo escribo, a ver si me deja escribirlo. Escape hacerle. No, ya después cuando se bloquea no me deja hacer nada. El tema de la Está activación. rebelde conmigo hoy. Tiene el problema de la activación eso, Mariela. Ah, bueno, entonces vamos a corregirlo después. Esto de usar. El trabajo para mí es. Bueno. Entonces, les voy a mostrar acá, es igual a contar puntos, ¿sí? Compartimos. Y el rango yo lo voy a poner con la letra, lo voy a escribir manualmente, ya I2, ahí 135. Mariela, compartilo. Ah, perdón. Tantas veces compartí, pobres chicos. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a poner I2, 2 puntos y 135. Esto sería lo mismo que si lo estaría seleccionando. Y ahora el criterio lo voy a escribir entre comillas, ¿sí? Pero ahora el criterio es diferente, no es una palabra simplemente, sino lo que yo quiero es que ponga, que me cuente si es mayor a 40.000. Entonces, también me permite poner otro tipo de criterio, no solo palabras, ¿sí? Entonces, ahí pongo mayor que 40.000. Y ahí fíjense que me dice que hay 38 empleados cuyo sueldo es mayor a 40.000. Eso por ahí si lo pones, ¿no es cierto?, en la función, en el asistente de funciones, por ahí lo ves mejor, más claro. Ahora veo. Y ahora vamos a buscar también la función contar.sí conjunto, ¿tá? Que esa palabra conjunto lo que agrega es la posibilidad de incluir más de un criterio, ¿sí? Con la función contar.sí yo puedo contar aquellos que cumplen una condición, ¿sí? Pero a veces yo quiero contar, por ejemplo, los empleados que son de administración y están de licencia, ¿sí? Entonces yo ahí lo que yo quiero que se cumpla son 2 criterios. Entonces, cuando yo hablo del punto conjunto, lo que hago es
poder incluir más de un criterio. En este caso, lo que les pedimos acá son dos criterios diferentes. Por un lado, van a tener que ver los sueldos que sean mayores a 20.000 y los sueldos que sean menores a 30.000. O sea, me va a tener que contar aquellos empleados que tienen un sueldo entre 20.000 y 30.000. ¿Sí? Entonces, en ese caso, con la función ¿sí? Contar puntos y conjuntos, fíjense que primero me pone un rango 1, un criterio 1, un rango 1, un criterio, o sea, un rango 2, criterio 2. A medida que yo voy eligiendo, que en este caso lo voy a escribir manualmente para no tener problemas, y 2 puntos y 135, ¿está? Y el criterio 1 es que sea mayor a 20.000. Cuando yo lo escribo en el asistente de funciones, cuando lo escribo en esta pantallita, no es necesario que le ponga las comillas porque automáticamente Excel me las va a poner. ¿Sí? Eso para que lo tengan en cuenta. Le pueden poner las comillas o si no se las ponen, Excel se las va a poner. Pero cuando lo escriben manualmente a la fórmula, ahí sí o sí las tienen que poner ustedes. Ahora bien, acá en el rango 2, podría elegir otro rango. No necesariamente los criterios tienen que estar sobre el mismo rango, ¿sí? Yo pudiese querer saber los empleados que cobran más de 20.000 y son de cirugía, ¿sí? Entonces, en este caso, elegiría como rango el rango del área, ¿sí? Y como criterio, la palabra cirugía. Pero para este caso, para este ejercicio, lo que yo pido nuevamente es que tengo que verificar si el sueldo, ¿sí? Por lo tanto voy a elegir el rango donde aparece el sueldo, si el sueldo es menor a 30.000. Perdón, menor, no mayor. Si es menor a 30.000. Y ahí pongo aceptar. Entonces, ahí me indica, sí, que hay 49 personas cuyo sueldo es mayor a 20.000 y menor a 30.000. ¿Sí? Entonces, la función contar si conjunto me permite contar si cumplen más de un criterio. Podría seguir agregando criterios, ¿sí? Y recuerden que no necesariamente tienen que ser de un mismo rango de celdas. Bueno, la función mayor, esto mayor sueldo, menor sueldo, digamos, pueden elegir la función max o la función min. Por las dudas quería aclarar también, hubo un chico que usó la función késimo mayor o késimo menor. A ver, esa función no está mal usada porque obviamente nos permite calcular cuál es el mayor si nosotros lo ponemos el primer mayor, pero de paso quería comunicarle a los compañeros que también esa función késimo mayor lo que nos permite es calcular, por ejemplo, de un rango de valores que nosotros tenemos, quién es el primero, quién es el segundo mayor, quién es el tercer mayor, quién es el cuarto mayor. ¿Sí? Entonces podemos ir obteniendo un resultado, ¿sí? Y diciendo quién es el mayor, quién es el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Está? Eso puede servir si tenemos algún campeonato, ¿sí? Y donde los distintos participantes tienen algún puntaje, entonces el que tenga mayor puntaje es el primero, el que le sigue de mayor puntaje es el segundo, y con esta fórmula, con esta función que se llama késimo mayor, lo pudiesen obtener, ¿sí? O a su vez en una carrera, quién es el que tardó menos minutos, ¿sí? Y quién le sigue, no sé, hasta el 10º puesto, entonces lo pudiesen calcular con esta fórmula. Entonces el primero va a ser el que tardó menos minutos, el segundo el que tardó, digamos, en minutos, el segundo tiempo, y así sucesivamente, ¿sí?
Es como otra función que a pesar de que no la usamos en el práctico, era interesante que les suene que eso existe. Bueno, sueldo promedio con la función promedio. A ver, internación, para ver qué teníamos acá. Siempre y cuando estén correctos los valores, porque hubo otro que usó la misma función y puso, en vez de poner un 1 al final, porque esa función tiene tres parámetros. O sea, tiene dos parámetros. Tiene el rango, ¿no es cierto? Y un número más. Si es 1, es el último o el primero, si es mayor o menor. Ahora, si ponemos un 2, nos da el segundo mayor o el segundo menor. ¿Ah? Y si ya ahí nos puso, ¿no?, otro valor que no sea 1, y el resultado es malo para esta situación. Para este ejemplo que nosotros estamos requiriendo, no nos sirvió. Para este ejemplo, con la función max o con la función min ya está resuelto. Nada más que le comentaba que ustedes sepan que existe en Excel una función que nos permite ir calculando esto, un orden decreciente o creciente de algunos valores, ir identificando cuál es el máximo, cuál es el segundo mayor, cuál es el tercer mayor y así sucesivamente, ¿sí? A ver, voy a tratar de aplicar la función sumar.si en el tema de la internación. A ver si estamos acá. ¿Qué valor? Tenía que tener el peso, no importa. Yo ahora les pongo cualquier valor, ustedes se supone que lo habían calculado fantástico, ¿sí? Yo acá ahora voy a poner cualquier valor, simplemente para practicar la función si. Entonces, la función sumar.si. Acá yo quiero sumar cuánto fue lo que pagaron de internación los pacientes que tuvieron neumonía. Entonces, lo que yo haría, digamos, sería ver neumonía, ¿sí?, los que tuvieron neumonía, y sumaría cuánto pagaron de internación. Entonces iría 8.000 y después buscaría en diagnóstico otra neumonía, y si es neumonía acá, entonces sumaría el total en pesos, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, para no ir haciéndolo así manualmente y tener que sumar y volver a ver cuándo es neumonía y tener que sumar, tengo la función sumar.si, donde lo que yo hago es sumar si se verifica el criterio. Entonces, yo pongo sumar.si. Lo que voy a elegir es el rango donde se verifica el criterio. Si mi criterio va a ser neumonía, ¿en qué lugar voy a poder encontrar neumonía o verificar eso? En el rango de diagnóstico. Entonces, elijo diagnóstico, ¿sí? Y ahí elijo punto y coma, elijo el criterio, que podía escribir la palabra neumonía o podía tomarlo de la celda que tengo acá al lado que dice neumonía. Punto y coma, y lo que me falta es el tercer criterio, sí, que es el rango de suma. Que en ese caso, el rango de suma siempre es un rango de números, o sea, siempre ese conjunto de celdas van a ser números. Eso para que lo tengan siempre en cuenta. El rango suma es el rango que tiene que sumar, por lo tanto son números. En este caso va a ser las celdas donde están los sueldos, ¿sí? Y ahí cierro paréntesis y presiono Enter. Perdón, no cerré el paréntesis acá. Vamos a cerrar el paréntesis. Ahí se puso caprichoso de nuevo. Ahora vamos a poner sumar.si, ¿sí?, de K4 a K17. Hacerlo por función, por asistente. Por el asistente. Vamos a ver ahí si me deja. Sumar.si, en este caso es sumar.si porque lo que tengo es un único criterio. Entonces es G4,
G4, 2 puntos, G17. Ahí tengo el rango. El criterio es neumonía, o puedo escribir la celda, que en este caso era A21. ¿Sí? Y el rango suma es K4, 2 puntos, K17. Ese es el rango de valores que tienen que sumar. Fíjense que acá a la derecha les va apareciendo cuáles son los rangos seleccionados, el valor de la celda que seleccioné y el valor de los rangos. Y esto lo que me va a dar, en este caso me va a dar 40.000 pesos que pagaron los empleados que tuvieron neumonía. Aunque en este caso no me deja trabajar. Volvimos al mismo problema. Bueno, Hay una, volviendo, ¿no es cierto? Ahora me acordé, perdón que vuelva hacia atrás. En la tabla de empleados, en la columna de licencia, los sí tienen un espacio al final. Ese es un error de configuración de la planilla. Y el sí tiene a su vez un espacio al final. Bien, si tuvieron licencias o no. Bien. En ese caso, ahora vuelvo a compartir la pantalla. Pobre chicos. Compartir. ¿Entendieron lo que les dijo Gaby de eso de que tenía el sí al final? O sea, acá, en esto, seguramente, si ustedes seleccionan, ¿sí? Fíjense que cuando yo marco el sí, me aparece ahí que después del sí hay como un espacio en blanco, ¿sí? Entonces, ese espacio en blanco para Excel es otra palabra, no es el sí solo, ¿sí? Entonces, en ese caso, si ustedes lo que quieren hacer es encontrar con el sí solo, lo que pueden hacer es seleccionan ese rango y vamos a poner buscar y seleccionar y ahí eligen la opción de reemplazar. Entonces ponen sí, espacio y lo reemplazo con sí solito, sí sin espacio. Y ahí pongo reemplazar todos, aceptar. Y ahí me quedó, vamos a ver, el sí ahora sin espacio. Ven que lo grisecito está bien pegado a la I. Entonces eso lo puedo hacer con la función reemplazar. Esa función es útil para reemplazar cualquier cosa, cualquier error que tengan, una palabra escrita sin acento y ustedes la corrigen automáticamente en todos los lugares que aparecen con esa opción de reemplazar. ¿Alguna otra preguntita o vamos a la función sí? Todas estas que tienen acá es básicamente practicar las funciones con, digamos, las funciones que vimos, contar puntos sí, sumar puntos sí, contar puntos sí conjunto. Básicamente aplican lo que vimos. Si tengo más de un criterio, es contar puntos sí conjunto o sumar puntos sí conjunto. Si es un solo criterio, con la contar puntos sí o sumar puntos sí ya está. Ahora la que quedaría, otra función complicadita, que es la función sí. ¿Sí? Entonces, en la función sí, lo que nosotros tenemos es una función lógica. Es una función que evalúa una condición, ¿sí? Y de acuerdo, si esa condición es verdadero, hace una cosa. Si la condición es falsa, hace otra cosa. ¿Qué pasa? Yo les pedí acá que de acuerdo a las notas de los alumnos, ustedes me indiquen si el alumno aprobó o desaprobó, ¿sí? Entonces, en ese caso, la función sí lo que hace es evaluar el valor de una celda, ¿sí? Evalúa el valor de una celda. Entonces, vamos a ver, vamos al asistente de funciones y vamos a elegir la función sí, ¿sí?
Ahí pongo aceptar y fíjense que el primer parámetro es una prueba lógica. Una prueba lógica es algo de lo que yo puedo decir si es verdadero o falso. Por ejemplo, si yo digo mayor a 10, ¿puedo decir si es verdadero o falso? ¿Ah? No, no puedo decir si es mayor a 10 es verdadero o falso, porque tengo que decir comparado con qué. Ahora, si yo digo 5 es mayor a 10, entonces ahí yo puedo decir si esa comparación es verdadera o falsa. ¿Tá? Entonces, en la función sí, el primer parámetro, lo que tengo que escribir es una prueba lógica, algo de lo que yo pueda decir si es verdadero o si es falso. En este caso, para este práctico, lo que yo voy a tener como prueba lógica es si la nota es mayor o igual a 6, aprueba. Si no, desaprueba. ¿Sí? Entonces, si consideramos el valor de la celda D3, o sea, la nota de María Cristina Kucher, que es un 5, yo voy a tomar que el valor de esa celda, si el valor de esa celda es mayor o igual, ¿sí?, a 6. Entonces, 6 es un valor constante, porque es del que yo voy a considerar, ¿sí? Entonces, yo tengo la función si D3, o sea, la nota es mayor o igual a 6, entonces quiero que me escriban aprobó. Voy a poner aprobó. ¿Sí? Si no, si esa celda no fuese mayor o igual a 6, que escriba desaprobó. ¿Sí? Entonces, una vez que yo escribí la condición lógica, puse lo que hago por verdadero y puse lo que hago por falso, pongo aceptar. Lo que tengo que tener en cuenta que esta condición lógica, esta prueba lógica, no solo la pienso para el 5 en particular, ¿sí?, sino la pienso para el resto de las notas. Y la pienso también por si esta alumna, en vez de sacarse un 5, se saca un 7. ¿Sí? Esa función sí automáticamente va a tener que corregirse de acuerdo al valor que tengan esas notas. Entonces, fíjense cómo se lee. Si la nota, o D3, el valor de esta celda, es mayor o igual a 6, entonces en estado va a aparecer, aprobó, todo mal escrito. Va a aparecer aprobó. Si no, desaprobó. ¿Sí? Entonces, fíjense que al escribir la fórmula de esta manera, yo puedo copiarla porque puede evaluar también el valor de la celda que está al lado. Si la celda que está al lado es mayor o igual a 6, aprueba. Si no, desaprueba. Y así lo copio para el resto, ¿sí?, de las notas. ¿Tá? Entonces ahí me va mostrando en cada caso si aprueba o desaprueba. O sea, hace algo de acuerdo al valor de una celda. Y por ejemplo, supongamos que me equivoqué, que Kucher no tenía un 5, revisamos el parcial y ahora pasó a un 7. Entonces, ¿qué pasa? Al cambiar el valor de esa celda, automáticamente se tiene que corregir el resultado de la celda donde aparezca la función sí. ¿Está? Entonces, la función sí ve el valor de una celda, de acuerdo a ese valor la comparo con algo, ¿sí? Tengo que ver si esa celda es igual a algo, es mayor, ¿sí? Entonces puedo poner distintas pruebas lógicas, lo cual yo tengo, o sea, me tiene que permitir decir si es verdadero o falso. Y le voy a tener que pasar en los otros parámetros qué es lo que quiero que haga, si eso es verdadero y
sino si eso es falso. ¿Está? Una vez que lo hacemos, Ajá. no pude prestar atención ahí. Para poder copiarlo, ¿tenemos que modificar algo? Una vez que la Ponemos- hacemos, la pueden copiar y no tienen que modificar Ah, nada. No, perfecto. porque en este caso siempre evalúa la celda que está al lado. Fíjense que acá no hay que dejar fijo nada, porque no estoy usando ningún cálculo, sino siempre es la celda que está al lado. Entonces necesito que esa celda se vaya moviendo, ¿sí? Entonces Bien. fíjense que en cada una está tomando la celda que está al lado. ¿Está? ¿Sí? Perfecto. En cada uno toma la celda que está al lado. Así que con que yo la piense bien una vez, me sirve para el resto de los alumnos o de los valores que tenga, de acuerdo a lo que sea el ejercicio, ¿no? Y en el práctico también se le perdía algo, que es el formato condicional. El formato condicional refiere a que la celda adquiera un formato si se cumple una condición. Esto está bueno para resaltar cosas. Si nosotros queremos que en una planilla se resalte de acuerdo a un valor, entonces, en este caso nosotros podemos poner que nos aparezca en amarillo los desaprobados. Entonces, para aplicar formato condicional lo que hago es selecciono las celdas a las cuales le quiero aplicar el formato, voy a la opción formato condicional, ¿sí? Y ahí vamos a poner resaltar reglas, y en este caso fíjense que tienen distintas opciones. Ahora vamos a poner la opción es igual a. ¿Sí? Entonces acá yo voy a poner que cuando sean igual a desaprobó, ¿sí? Me ponga, puedo poner ese color que dice ahí, pueden elegir otra opción, relleno amarillo, o pueden elegir un formato personalizado, ¿sí? Al elegir formato personalizado, ustedes pueden elegir qué borde quieren, qué relleno quieren. Vamos a ponerle amarillo. Y ahí pongo aceptar, y ahí pongo aceptar. A ver, aceptar. A ver, aceptar, y ahí está. Entonces, fíjense que me resalta con el formato que yo les puse. Entonces, si después alguna de esas celdas pasa a otro valor, automáticamente también adquiere ese formato que yo ya establecí en la condición. ¿Alguna otra duda? Ah, era lo del formato. Otra cosa que me decían del formato, ustedes pueden seleccionar la tabla, le pueden dar formato como tabla, porque por ahí son muy estéticos y es súper fácil aplicarlos. Recordar lo que vimos la clase pasada de que la tabla tiene encabezados, en este caso como yo tengo ahí los encabezados seleccionados, la dejo tildada, mi tabla tiene los encabezados, pongo aceptar. Entonces ahí me aparece el formato. Si ustedes quieren, las dejan así como tabla o tenía la opción de convertirla en rango si, digamos, no quería dejarla de esa manera. Si no, la dejan con formato de tabla y listo, no hay ningún problema. ¿Se acuerdan que si les molestaban esos, vamos a darle formato de tabla nuevamente, si les molestaban los filtros que les aparecen ahí, ustedes pueden ir a datos y simplemente quitan los filtros, ¿sí? Desde datos y el embudito ustedes los pueden agregar o quitar. Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que revisemos? Profe, no me quedó claro el contar sí o conjunto, ¿puede ser? ¿O sumarse Contar puntos conjunto? sí, conjunto. Eso. Bueno, vamos a ver qué les puedo dar en otra. Contar puntos sí, conjunto. Por ejemplo, Hacerlo en la misma, pero hacerlo con función. para que lo voy a hacer en esta, porque acá lo tienen que calcular igual.
Bueno, Los hago acá en internación, que también la tienen que usar. Voy a calcular la edad, entonces lo hago mejor con edad. Punto y coma. Bien, acá vamos a considerar que los mayores de edad son los que tienen más de 21 años, ¿sí? Entonces, fíjense que en acá lo que les pide es que cuenten la cantidad de adultos, o bueno, adultos mayores, vamos a considerar mayor a 60, ¿sí? Entonces, tienen que ver qué cantidad de adultos mayores tuvieron neumonía o ingresaron, digamos, están internados por neumonía. Entonces, en ese caso, fíjense que lo que yo estoy queriendo es que ustedes vean dos criterios. Por un lado, que el diagnóstico sea neumonía, o sea, voy a tener que ver en el rango, ¿sí?, de diagnóstico el criterio neumonía, y por otro lado, la otra opción es que la edad sea mayor a 60 años, ¿sí? Entonces, en este caso yo tengo dos criterios, ¿sí? Que tenga diagnóstico neumonía y que sea mayor de 60 años. Entonces, en ese caso, lo que yo tengo que usar es una función contar puntos y conjunto, porque es la que me va a permitir que me cuente los que cumplen los dos criterios a la vez, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que yo pongo es contar puntos y, voy a usar el asistente de funciones, contar puntos y, a conjunto, perdonen, contar puntos y conjunto y pongo aceptar. Entonces, puedo elegir cualquiera de los dos primeros, suponiendo que primero vamos a elegir la edad, entonces yo tengo que elegir acá, ¿sí? Elijo el rango de edad. Y ahí mi criterio, dijimos que sea mayor que 60 años, ¿sí? Que 60. La edad mayor a 60. Y el segundo criterio es que el diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico sea neumonía. Creo que está con acento, neumonía, ¿sí? Entonces, ahí pongo aceptar. Ya puse el rango de mi primer criterio, que era el rango de edad y el criterio que se tiene que cumplir, y el segundo criterio, el segundo rango, que es el diagnóstico y qué criterio tiene que cumplir, que es neumonía. Y ahí pongo aceptar. Entonces, acá me contó que hay dos pacientes mayores de 60 años que tienen de diagnóstico neumonía, ¿sí? Y lo mismo pudiese usar esa función para contar los niños. En este caso, la edad va a tener que ser menor a 12 años, menor o igual a 12, ¿sí? Y sí que el diagnóstico sea neumonía. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. Fíjense que lo mismo van a tener que hacer acá. Digamos, ahí también van a tener que hacer contar puntos sí, pero en este caso el criterio va a ser, por un lado, el diagnóstico que sea igual a neumonía, pero también el otro rango, el otro criterio va a ser la localidad. Entonces voy a tener que elegir el rango de la localidad y que el criterio sea Concepción del Uruguay. ¿Sí? Sí. Fíjense que estas funciones son muy útiles cuando uno tiene mucha cantidad de información, una base de datos muy grande, a veces empezar a contar y ver si esta condición se cumple, si esta no se cumple, digamos, es dificultoso, pero de esta manera es mucho más fácil. ¿Alguna otra preguntita? Y si les parece, el viernes nos vamos a volver a juntar, ¿sí? Para revisar lo que quede de esto y por otro lado, para
digamos, para ver lo que es base de datos. ver nuevo tema que va a ser base de datos, exactamente. Que base de datos es mucho más simple, más sencillo. Así que si ustedes pueden revisar, yo voy a ver si les puedo dejar unas planillas también para que ustedes prueben, calcular, inventen fórmulas, digamos, para que las prueben, que no solo sea lo del práctico, sino que puedan practicar en otras planillas también, mejor. ¿Alguna otra duda, algo? El parcial, como les digo, va a ser similar, digamos, a un práctico. Digamos, uno le muestra la planilla y les pide que haga funciones o que apliquen formatos y ese tipo de cosas. Todo lo que hemos visto, nada fuera de lo que no hayamos visto. Así que cualquier duda ustedes pregunten, nos van diciendo y no hay ningún problema. Y el viernes nos encontramos a esta misma hora. Base de datos puede que sí entre en el parcial, porque no es un tema tan complicado, digamos, es un tema más fácil, más obvio, entonces puede que algo entre de base de datos, pero no se asusten que no es tan complicado. Lo más complicado es esta anterior. Vamos a pensarlo, vamos a pensarlo. Vayan pensando también en inscribirse, en qué horario van a rendir, Claro, porque uno tiene que armar los grupos previamente y a veces si no los tenemos que estar inscribiendo en el momento y los complica a ustedes, les genera nervios inútilmente, porque entiendo que cuando uno está rindiendo, la verdad que lo que uno quiere es sentarse y empezar a rendir y listo, no estar preguntando cosas ni nada. Entonces, por eso les pedimos que traten de confirmarnos con tiempo, para nuestra tranquilidad y para las de ustedes también, digamos. Queremos que le puedan damos 10 rendir. minutos más de tiempo. Bueno. Y cualquier inconveniente que tengan, cualquier dificultad, nos avisan. Lo que les pido a los chicos que tenían problemas con las compus, traten de, para ese momento de rendir, buscar una compu que tenga el Excel, que ustedes se aseguren que puedan funcionar, que puedan sentirse tranquilos al momento de rendir, o sea, que no estén perdiendo tiempo, nervios en que si le funciona, no le funciona, ¿sí? La idea es que, digamos, yo quiero evaluar que lo sepan hacer, por lo tanto, cuanto más tranquilos se puedan sentir y lo puedan hacer como digamos, como lo venían haciendo los prácticos, mejor. ¿Qué me decían del módem? Bueno, así que cualquier duda nos pregunta, no sé, Gaby, si vos estás leyendo el chat. Con respecto al módem de la facultad, la verdad que no, nosotros no estamos interviniendo, ni nosotros ni el área de informática de rectorado estamos enterados del tema. Bien, lo que nosotros tratamos es ver cómo funciona, por eso les damos a veces un tiempito más y les decimos que lo trabajen tranquilo. Lo bueno es que ustedes no tienen que estar todo el tiempo conectados para poder trabajar en el archivo, sino que lo importante es que tengan una buena conexión al inicio y otra buena conexión después. Como les decía, cualquier cosa, si llega a haber problemas en ese momento para subir el archivo al campus, otra opción de lo que hacemos es que nos los manden por mail, ¿sí? Hasta que ustedes puedan subirlo, pero para tranquilidad de ustedes, que ustedes digan, no me sube, que por lo menos quizás puedan mandarlo por mail, si es un problema del campus, ¿no? Obviamente, a veces es un problema de conexión, pero bueno, si fuese que en ese momento hay un problema específico en el campus, nos lo mandan por mail a la cátedra. Bueno, creo que estaríamos y nos vemos el viernes a la misma hora para volver a revisar alguna duda que haya quedado y si no empezaríamos con lo que es base de datos, que es un tema más simple y más sencillo para que se queden tranquilos. ¿Sí? Bueno. Y les voy a estar subiendo para los que estén en condiciones de promocionar ese trabajito que tienen que hacer de historia clínica electrónica. Bueno, listo. Adiós, nos listo. vemos. Adiós. Chau, chau. Chau, chau. Deja de grabar, Mariela. Adiós. Adiós.